Dios le bendiga, familia, muy buenas noches, agradecidos con Dios porque nuevamente estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios. Queremos en esta hora dar una bienvenida a cada uno de sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta sus familias a través de esta transmisión de Facebook y de YouTube. La palabra para hoy está titulada El mayor milagro de Jesús, y lo encontramos registrado en el libro de San Juan, el capítulo 11, el versículo 21. Dice así: Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a invitar la presencia de Dios para que nos acompañe en esta hora. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por su bondad y su misericordia. Gracias porque hoy podemos decir con sinceridad: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hemos sentido la mano de Dios en este día. Gracias, Señor, por darnos tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener esa esperanza y esa seguridad que tú eres nuestro alivio, que eres nuestro consuelo, nuestra paz, y que en ti debemos confiar cada día. Pedimos de una manera especial el perdón de nuestros pecados y que nos llene con su poder cada día. Ahora, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, que el Espíritu de Dios pueda llenar cada corazón para que este mensaje pueda llegar a cada familia, a cada amigo, a cada hermano. Que podamos entender que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos, y esperamos, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Agradecido, Señor, por amarnos, por perdonarnos y escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en adelante estaremos escuchando lo que es el himno tema que tiene para nosotros durante esta semana: Milagros de Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas,
quieras calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar sus heridas. Él quiere que tu felicidad esté en cada una de vuestras vidas. Jesucristo nos espera con los brazos abiertos y alabado sea su nombre, porque en medio de tantas dificultades tenemos esa seguridad que Dios está al control de todas las cosas, que en medio de la crisis Dios tiene la última palabra y que Él es el que va a hacer conforme a su voluntad. Para hoy trabajaremos el milagro, lo que es el mayor milagro de Jesús, se cuenta en la historia, y a la vez también fue el último milagro que Jesús realizó, encontrado en el libro de San Juan, capítulo 11. Podemos ver nosotros en el deseado de todas las gentes, el capítulo 58, dice: entre los más constantes discípulos de Cristo se encontraba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión que se encontraba, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por Él y profundo, alegría y gozo, y el Salvador le amaba mucho. El favor de Lázaro se realizó en el mayor milagro de Jesucristo al darle la vida. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda, y no fue la excepción de su amigo Lázaro. Por eso, familia, nosotros conocemos a través de la historia que el Señor hace milagros. Jesús amaba a la familia de Lázaro y María también, y de Marta, porque pasaba gran tiempo, iba allí a Betania, y era un lugar de paz, de tranquilidad, donde él podía recostar su cabeza, podía hablar con toda la sencillez, sabiendo que no iba a tener ningún reproche ni ninguna dificultad. Así que esa familia era muy allegada para Jesús, y gloria a Dios, porque en medio de las dificultades Jesús llegó cuando más lo necesitábamos. A través de la historia nosotros vemos que Jesús fue llamado antes, como dice la palabra en el libro de Lucas, San Juan, capítulo 11, versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús había venido, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Habían mandado llamar al maestro para que regresara, porque su amiga Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús estaba a 2 días más o menos de camino, y él se quedó otros 2 días allí. El Señor conocía todo lo que iba a pasar desde el principio. Esa familia era una familia amada, tenía su afecto emocional también por él, y tenía un ministerio importante que realizar allí. Cristo no quería saber que aún los amigos de Jesús también tenemos dolor y tenemos sufrimiento. Que los cristianos, por más cerca que estemos de Cristo Jesús, también vamos a sufrir alguna angustia. Lo que Él nos prometió a nosotros es que Él estará con nosotros en la angustia. Y alabado sea su nombre, porque Él dice: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él nos guía, nos acompaña y nos muestra el camino. Por tanto, el Señor no nos prometió que no íbamos a sufrir, sino nos prometió que iba a estar a nuestro lado para acompañarnos. ¿Que no sufriríamos de alguna dificultad? No, sí vamos a sufrirla, pero Él estará con nosotros en la dificultad. Por eso, los sufrimientos son el salario a veces de este mundo, pero el Señor quiere darnos la enseñanza y la confianza que Él está con nosotros para fortalecernos. Esa familia de Marta, Lázaro y María amaban a Jesús también, y podían pasar momentos de regocijo y de amor cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver cierta historia y ciertos casos que pasaron allí,
Pero gloria a Dios porque Dios estaba en esa familia. Y cuando Dios está en la familia, aunque hayan dificultades, el Señor trae paz. Aunque hayan desavenencias, el Señor puede darnos seguridad que Él está al control. Así que en esa familia Jesús encontraba hospitalidad. Allí encontraba una sincera bienvenida de amistad pura y santa. Allí, dice el deseado de todas las gentes, podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas en el corazón. Gracias a Dios porque en medio de esa dificultad Dios tenía el control. Dios sabía que allí estaba Marta, que estaba Lázaro y que estaba María. Si recordamos nosotros, María era muy amada por Jesús. Fue la que le lavó los pies más adelante cuando lo ungió antes de ir a la sepultura. Así que gracias a Dios porque en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas desavenencias, en medio de todo eso, el Señor le hace una promesa. Mandaron a una visita para que le trajeran a Jesús, pero el Señor Jesús no vino en el momento. Sin embargo, Él les mandó un mensaje y dijo que su hermano Lázaro, dice el versículo número 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y la palabra de Dios dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. El versículo 25 dice, el versículo más conocido, habla acerca de eso. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apreciada familia, esos son palabras de esperanza, son palabras de alivio, son palabras de consuelo que Dios nos da a nosotros hoy, cuando hay muchos amigos y hermanos que han muerto a pesar de esta pandemia. Pero hoy el Señor nos llama a creer en Él. Y si hay una palabra que se repite varias veces en el libro de San Juan 11, es la palabra creer. Hoy necesitamos creerle a Dios. Creer a Dios es tener seguridad. Creer a Dios es obedecer. Creer a Dios es aceptar la palabra de Dios tal como está en la Biblia. Y pase lo que pase, Dios tiene el control. Nos dimos cuenta a través de este milagro que el Señor hizo. Así que allí estaban todos los sufrimientos, la aflicción. En ese hogar había llanto, en ese hogar había aflicción, había dolor, había angustia, había un vacío que puede dejar un ser querido que va a morir. Pero en medio de todas esas circunstancias, allí estaba el Salvador. Y la pregunta de Marta y de María fue lo mismo, la mencionas 2 veces, le dijo, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, dice 11:21. Y el 11:32 dice, primero le dijo Marta y ahora le dice María. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor tenía algo mejor para ellos. El Señor tenía un propósito. El Señor tenía algo para resolver, algo para enseñarnos. Familia, cuando Dios está en silencio, Él está dando una bendición para el pueblo. Y hoy el Señor parece que no respondiera a nuestras oraciones. El Señor está al control y Él está preparando algo más maravilloso para usted y para mí. Por ejemplo, recordemos nosotros a Moisés. Moisés no podía entrar en la tierra prometida. Estoy hablando de Deuteronomio capítulo 34. Y allí llegó Jehová, donde Moisés y le habló y le mostró toda la tierra de Canaán, de un lugar hasta el otro, del oriente al occidente y del norte al sur. Y Jehová le dijo, no vas a entrar. Así que Moisés murió allí en el monte Nebo. Pero estando Jehová con él, la historia dice que sus ojos no se cerraron para siempre. Jehová Dios estuvo con Moisés en el momento de morir y nuevamente lo resucitó y Moisés no conoció la muerte física,
para quedarse en el sepulcro, sino que Dios lo resucitó, símbolo de aquellos que mueren en Cristo y vamos a resucitar para honra y gloria de Dios en la primera resurrección. Moisés tenía quizás un sueño, entrar a la Canaán, vivir allí, estar con su familia, pero Dios tenía algo mejor. Dios le había preparado a él para morar en la Canaán celestial. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Jesús dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él tiene mejores planes para nosotros. Familia, creámosle a Dios, creámosle a su palabra y hagamos que esa fe y esa confianza permanezca en cada una de nuestras vidas. Y de aflicción, Él entendía. De dolor, Jesús sabía por las que iba a pasar y por las que ya había pasado. Él sabía lo que era inclinar la cabeza. Él experimentó todo lo que usted podría sufrir en un solo día. Él sabe de su dolor. Él sufre cuando usted sufre. Jesús estaba en la otra ciudad cuando recibió el mensaje de que Lázaro estaba enfermo. El Señor tiene un plan para ti, familia. Dios tiene un plan para su hogar. Creámosle a Dios. Busquémoslo a Él cada mañana. Hagamos de Él el primer trabajo. Hagamos de Él la resurrección del primer día. Hagamos de Él un día de agradecimiento, un día de bondad, un día de esperanza. ¿Por qué? Porque Él sabe el dolor, Él sabe el fin desde el principio. Por eso el mayor milagro lo realizó con ese amigo que lo amaba. Él sabe cuál es su dolor, cómo sufre usted, pero Él tiene otros planes. Algo mayor tiene Dios para darte a ti. Si el Señor no ha respondido de pronto a un pedido que le está haciendo, es porque Dios tiene algo más grande. Pero por favor, siga clamando, no desmayamos. Lucas capítulo 18:1 nos enseña a orar y no desmayar, porque Él quiere que nosotros permanezcamos firmes en la gracia, en la esperanza y en la confianza de nuestro Dios. Pero María estaba allí y se sentaba a los pies de Jesús. Y en una ocasión, recordemos nosotros que Marta le dice, dile a mi hermana María porque lleva mucho tiempo allí, en ese lugar. Y Jesús le dice, la mejor parte la ha escogido ella. ¿Cuántos de nosotros a veces nos preocupamos por tantas cosas, por tener todo arreglado, tener todo limpio, pero despreciamos y no sacamos el tiempo para dárselo a Jesús? Nos preocupamos por las cosas efímeras que pasan, pero por las cosas eternas no nos preocupamos. Tengamos cuidado, familia, tengamos un equilibrio, que el Señor está guiando nuestras vidas, pero debemos darle el primer lugar a Dios. La palabra de Dios en Mateo 6:33 nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Por eso Él nos enseña, nos muestra y nos conduce a que vayamos a Él tal como estamos. Porque Él conoce el fin desde el principio. El cronograma de Dios del cielo no pasa por nuestra agenda. Él tiene un cronograma preparado para cada uno de sus hijos. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es igual a nuestro tiempo. Pero Dios es un Dios muy personal de cada uno de nosotros, que se compadece, siendo el Rey del universo, siendo el creador, el sustentador de todo. Él se preocupa por su sufrimiento y por mi sufrimiento. Se preocupa por su situación, por su enfermedad, por su angustia, por su dolor. Dios se preocupa por tus hijos. No es como algunos dicen que Él vino y formó el mundo aquí y nos dejó así y se fue. Evolucionistas, teístas. Pero no, el Señor dejó el mundo y ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso Él siempre busca la iniciativa de salvarnos. Cuando Adán y Eva estaban escondidos, el Señor los buscó. Él estuvo allí en el mar, estuvo con el pueblo de Israel a un lado siempre, esperando que ellos obedecieran, que creyeran, que quitaran esa incredulidad, que lo dejaran que Él iba a actuar. Dios es un Dios personal en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos, dice, la enfermedad de Lázaro no es para muerte. Ese fue el mensaje que les mandó. Dile a Marta y a María que la enfermedad de Lázaro no es para muerte.
tu hermano resucitará, fue que ella le dijo, sí, en el día de la resurrección. Pero Jesús no le estaba hablando de ese día, Jesús le estaba hablando del momento, porque Él había preparado ese lugar para que ese milagro fuera una bendición de Dios. Por eso, en el libro 29 de San Juan 11:29 dice, ella cuando oyó se levantó deprisa y vino. Cuando Jesús llamó a María, versículo 29, a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. El Señor Jesucristo te llama en secreto, Él está aquí, quiere tener un encuentro personal contigo. ¿Y cómo fue la respuesta de María? Inmediata, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que ir deprisa y decirle, Señor, hágase tu voluntad, aquí estoy, henme aquí, envíame a mí, porque es nuestro Dios quien nos llama, es un Dios personal, es un Dios que está con cada uno de nosotros, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Él ve que es una distancia en cuanto a los 30 kilómetros que habían de Betania a donde estaba él, pero él llegó, era como la jornada de un día a pie, pero él llegó después de 2 días. Ya nosotros, si miramos la historia, va llegando, y cuando Jesús vino, ya Lázaro había muerto. En el versículo 33 dice, y Jesús entonces, al ver llorando a los judíos que acompañaban, también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Es el versículo más corto, pero muy significativo. Jesús sentía el dolor de la familia. Jesús llora contigo cuando usted llora, familia. Tenemos un Dios que es compasivo, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que siente la necesidad, sabe el dolor, sabe de tu angustia, sabe que estás sufriendo una enfermedad que quizás no tiene remedio en esta tierra, pero el Señor tiene el control. Nos basta creer para que Dios manifieste su verdadero amor en cada uno de nosotros. Por eso, familia, la invitación de cada día para nosotros es permanecer de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos, como dice Romanos, el libro de Pablo, Romanos 8 en adelante. Gracias a Dios porque Él nos invita a permanecer, a creer en los milagros de Jesús, porque Él tiene el control. Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor nos llama cada día a servirle en espíritu y en verdad. Entonces nosotros encontramos allí que Lázaro estaba enfermo y el Señor les manda el mensaje que esa enfermedad no era para muerte, pero Dios tenía un mensaje especial para él, porque él sabía que si él moría, él mismo lo iba a resucitar. Eso era lo que no sabía ni Marta, ni Lázaro, ni María, ni los que estaban allí. Pero Jesús ya tenía organizado un programa, una agenda especial para mostrar el gran poder de Dios, para decirle, Señor, siempre que hago una oración, tú me respondes. Y alabado sea Dios porque Dios estaba allí. Marta y María quedaron 2 días después. Mientras que venían allí donde estaba Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Cómo así? Sí, el Señor estaba hablando no solamente de ese momento, sino que la muerte también es un sueño. Para nosotros hoy en día, los que morimos en Cristo, la muerte es un sueño, porque cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, 1 Tesalonicenses 4:16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor llame a la trompeta, cuando llame su nombre, se van a levantar los muertos en Cristo primero. Y esa fe y esa confianza la tenemos nosotros porque Cristo Jesús lo ha prometido y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir porque no es un hijo de hombre para mentir, como nosotros a veces mentimos. Dios tiene una razón para actuar o permitir que las cosas sucedan en nuestra vida. ¿Dios tiene qué? Dios tiene una razón o tiene un plan o tiene un proyecto, o tiene un propósito. Todas las cosas a los que aman a Dios son para bien. Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aún las más difíciles que nosotros no estamos preparados.
Pero la lógica nuestra es tan pequeña y la lógica de Dios, Él no actúa con lógica, Él actúa con fe, con bondad, con misericordia y con paciencia. Por eso, gracias a Dios porque sus promesas se cumplen en cada una de nuestras vidas. Aunque nuestra fe sea pequeña, la fe de Dios es grande. Basta unir su fe pequeña con la fe omnipotente de Dios para ser poderosos en Cristo Jesús. Todo eso tuvo que ocurrir en el camino de la vida de Jesús, en la muerte de Lázaro y María, allí en aquella familia maravillosa. A veces el dolor es un gran profesor que nos hace cerrar los ojos todo el tiempo para mirar el techo, para mirar la omnipotencia de Dios. Aunque la distancia a veces nos separa de Jesús, nuestra fe nos une. Aunque la distancia a veces nos separa de Jesús, nuestra creencia nos hace más cerca. Para algunos las lágrimas será la mejor forma de limpiar los ojos del alma, y algunos de nosotros también necesitamos llorar. Y a veces tenemos que llorar y clamarle al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Es lo que el Señor nos enseña. Por eso, ¿cuál es el dolor que tú estás pasando en esta hora? ¿Cuál es la angustia? ¿Ha perdido algún ser querido? Pues ve a Jesús. Ven a Jesús con los brazos abiertos, te está esperando. Él te espera con los brazos abiertos para sanar su herida, para sanar su dolor. Porque Él conoce su sufrimiento, familia. Por eso, Cristo Jesús es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Y es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, listo para fortalecernos, listo para ayudarnos y para darnos la fortaleza que nosotros necesitamos. El llorar, el dolor que trae la angustia hoy en día, a veces puede ser un dolor físico, un dolor emocional, un dolor de una herida que nos causa. Pero gloria a Dios porque todos los dolores Jesús los padeció. Cristo Jesús ya recorrió el camino y aún murió y también resucitó. Y gloria a Dios porque Él triunfó ante la muerte. Por eso, familia, no tenemos nada que temer. Y este último milagro que realizó Jesús sobre la resurrección de Lázaro nos enseña que aunque estemos muertos y habemos creído, el Señor nos va a resucitar para vida eterna. Amén. Gloria al Señor, porque esa promesa está en cada una de nuestras vidas. Entonces Jesús llega a nuestras vidas y allí al momento de llegar, ¿a dónde lo colocaron? Versículo número 34, ¿dónde lo pusiste? Entonces el versículo 37 dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podéis que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que nuestro Lázaro no muriera, nuestro hermano Lázaro? Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. Hoy el Señor nos manda a nosotros a quitar la piedra. De pronto tenemos una piedra de incredulidad, una piedra de que no creemos a lo que Dios dice a través de su palabra, o es alguna piedra de duda, o es alguna piedra por la falta de fe. No sé cuál será la piedra, pero el Señor Jesucristo hoy nos dice, quiten esa piedra, para que pueda Él hacer el milagro. Él también pudiera quitar la piedra, pero el Señor hace que el ser humano también participe del milagro, para que la gloria de Dios se manifieste. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí qué? Si crees. Si usted cree, familia, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso hoy mi oración es, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Dame fe, Señor, para creer en tus promesas y creer en su palabra y prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Porque Él nos llama y nosotros tenemos que tener esa esperanza, esa confianza del que aunque estemos muertos, Él nos va a resucitar para honra y gloria de Dios. Ya estaban preocupados y entonces su hermana le dice, hace 4 días tiene mal olor. Con la situación de la putrefacción, el Señor Jesús quería enseñar que Él puede formar de la nada, como hizo el mundo, puede formar la vida. Y así, ya en esta situación de putrefacción, Dios venció la muerte a través de Jesucristo. Esa señal era una señal de victoria, la cumbre del milagro de Jesús. Jesús venció la muerte
y él les estaba enseñando a todos los que estaban allí, a sus discípulos, a los profetas que habían allí, a Marta y a todos los que participaban en este féretro. Les quería enseñar que él iba a morir y que él iba a resucitar con la enseñanza de la resurrección de Lázaro. Les quería dar un mensaje especial, pero algunos no entendían lo que Jesús les quería enseñar. De manera de que el tiempo, Él tiene el poder sobre la muerte. Él puede traer de la nada a la vida todo. Aún en el estado de descomposición, Él puede dar vida, porque Dios es todopoderoso. ¿Tiene alguna dificultad usted que parece que no le da resultado, que no ha podido cambiar? ¿Alguna enfermedad terminal? ¿Algún dolor? ¿Alguna angustia? ¿Alguna dificultad con un familiar? Hermano, órele al Señor y el Señor va a hacer el milagro, porque Dios es especialista en las cosas imposibles. Jesucristo hace el milagro en su momento y por eso, aunque algunos de nuestros sueños se hayan trocado, hablémosle al Señor de corazón, que queremos decirle que quite esa piedra, que nos ayude a entregarnos, que ayude nuestra incredulidad, que nos ayude a buscarte en espíritu y en verdad. Porque aunque esté muerto, el Señor Jesucristo nos va a hacer revivir. Cristo nos puede llamar a la vida y puede decirle, como le dijo a Lázaro allí, Lázaro, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el amigo Lázaro salió, en el versículo 44 dice, desatarle y dejarle ir. La palabra de Dios tiene poder. Ese es el vehículo que Dios usa, su palabra, para darnos a entender que Él tiene el control. La última palabra la tiene Dios, aún en la muerte. Alabado sea Dios porque Él venció la muerte. El que ama a su amigo, el que ama, está enfermo. Podemos ir resumiendo, pero el Señor estaba ahí para darle vida. Allí, en medio de esa dificultad, en medio de ese llanto, de ese dolor, de la desesperanza que había, cuando el Señor Jesucristo volvió otra vez esa esperanza de María y Marta, de que su hermano iba a resucitar, aunque ellas no creían que iba a resucitar ahora mismo, pero Dios le devolvió la vida. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo especial para ti. El milagro del Señor lo puede hacer ahora. Nos basta a nosotros creer y entregarnos a Jesús cada día. Y le agradecemos porque en medio de la dificultad Dios tiene el control. Él llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro resucitó. Jesús es el Hijo de Dios hoy también, que puede hacer milagros con cada una de nuestras vidas. Él es el que tiene el poder de la muerte para darnos vida, porque Cristo Jesús venció la muerte en el Calvario y hoy nos puede dar perdón de pecados y vida eterna. Alabado sea Dios por su infinita misericordia. Familia, agradecidos con Dios por este milagro que nos enseña que Dios está al control, que Él conoce al ser humano cuando está en sufrimiento y que en medio de la dificultad, de la desesperanza, Él es nuestra fortaleza. Oremos a Dios para que Dios nos ayude a creer y que Él también pueda hablarnos a nuestros corazones y a nuestras mentes a través de su Santo Espíritu. Querido Jesús, te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho el milagro más grande de nuestras vidas. Nos ha perdonado, nos ha llamado de la muerte física a la vida eterna. Gracias, Señor, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Señor Jesús, tenga misericordia de nosotros. Gracias porque en medio de tantas dificultades tenemos la esperanza que tú estás al control de nuestra existencia, que tú estás al control de este mundo, que tú estás al control de cada familia, de cada hogar. Abraza, Señor, a cada televidente en esta hora y que si hay alguna dificultad, que él pueda tener la seguridad en Dios, que Dios va a responder conforme a su misericordia. El milagro que espera aquel amigo, aquel hermano, aquel hogar, que Dios lo pueda realizar ahora mismo en cada corazón. Gracias, Padre, porque nos escuchas y porque sabemos que podemos tener fe y seguridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Y ese milagro de Lázaro puede ser el milagro de su hogar y el milagro de mi hogar para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga, es mi deseo de oración